estaba la magia. ¿La magia de qué? La magia de la literatura, la magia de doña Refugio Barragán de Toscano. Doña Refugio Barragán de Toscano nace en esta comunidad, en esta localidad, un 28 de febrero de 1843. Buenas tardes, mi nombre es Juan Cortés Navarro, soy profesor de educación primaria de aquí de esta localidad de Tonila, Jalisco. Tonila, Jalisco es un pueblo que queda en las faldas de los dos volcanes, el volcán de Fuego y del volcán del Nevado de Colima. Este paisaje para nosotros es algo muy bonito, algo que nos convierte en personas muy auténticas. Siempre que viajamos a otros lugares decimos qué jodidos están porque no tienen un volcán como el de nosotros. Bueno, del Refugio Barragán de Toscano tengo la idea de que ella no nació precisamente aquí en Zapotlán el Grande, sino que es de una población cercana, aquí en las faldas del Nevado de Colima, que pudiera ser Tonila, tal vez por ahí. No existe un dato exacto en cuál sería la casa donde nació Refugio Barragán de Toscano. Sin embargo, estamos hablando del siglo XIX. Tonila era un pueblo bastante pequeño. Supongo yo que debería haber quedado en este primer cuadro. Es la parte más antigua. Si tú puedes encontrar la arquitectura, son casas muy grandes, muy viejas, y no existe, te digo, el registro de cuál pudo haber sido su domicilio, el lugar donde nació. El Refugio Barragán de Toscano se fue a vivir muy pequeña a Los Reyes, Michoacán. Regresa aproximadamente a los 12 años a vivir a Zapotlán el Grande. Su papá consigue un trabajo de escribano y ahí se establece hasta aproximadamente la edad de 18 años. A la edad de 18 años se traslada a vivir a Colima, donde estudia con la célebre pedagoga, maestra colimota, Rafaela Suárez. Ahí consigue su título de maestra normalista. Buenos días, mi nombre es Orso Arreola y soy el administrador de la Casa Taller Literaria Juan José Arreola. Yo quisiera referirme a su novela célebre, La hija del bandido, Colombo, que es como una referencia para todos los que hemos nacido aquí, como es mi caso, nací en Zapotlán, y para nosotros es como un referente de la cultura tradicional, porque esta novela nos da contenido y continente en términos de una literatura felizmente escrita por una mujer en el último tercio del siglo XIX. Sí, mira, te voy a
contestar como decía Juan José Arreola: soy tu servilleta, o sea, tu servidor, Vicente Preciado Zacarías. Con doña Refugio Barragán de Toscano yo la imagino en esas tardes lúdicas en su pueblo, donde daba clases. Después de que cerraba su escuelita, probablemente se sentaba ante un escritorio, empezaba a atardecer, calificaba a sus alumnos y de repente le quedaban unas cuartillas en blanco. Y de repente agarraba su pluma, ¿verdad?, y empezaba a escribir. Comenzaríamos por decir que la novela, según otros investigadores, entre ellos recuerdo al doctor Wolfgang Vogt, que la sitúa como una novela valiente, porque su autora tuvo el valor de ser la única escritora de todo el siglo XVIII. Estamos hablando de aquí en el área, la parte occidental de nuestra república. Y eso ya es un valor, ¿verdad? Que una mujer de ámbito rural, de profesión maestra, que no estaba viviendo en la capital ni estaba rodeada de grandes cenáculos de cultura, de repente, en ese ámbito rural, ella decidiera escribir una novela que es prototipo de un romanticismo. No me importa saber que estoy equivocado a propósito del romanticismo, pero estoy seguro que es una novela llena de todos los elementos que colman el romanticismo: la nocturnidad, el amor imposible, la muerte como pretexto y como parte del texto, el inserto de una guerra de por medio, las campanas monacales, una persona que se va de todos los elementos románticos. La obra de Refugio Barragán de Toscano es una obra que queda inscrita en el movimiento romántico, aunque también algunas autoridades literarias dicen que se encierra en el movimiento costumbrista. Es importante señalar, en cuanto a la redacción, que doña Refugio Barragán de Toscano toma una manera de narrar en donde ella se encuentra presente, conoce el futuro y conoce el pasado de la obra. Esa manera de narrar ha sido muy criticada por los letrados de esta actualidad. Sin embargo, hay que destacar que es una de las primeras novelistas de América. No contaba con a qué personas imitar, y es por eso, pues, por lo que se puede caer en esas exageraciones, que para mí son válidas precisamente porque era una de las iniciadoras. Muchas generaciones atrás tenían esa novela como, yo diría, como una leyenda. De hecho, la novela está así un poco construida, ¿no? Colombo, que quiere decir palomo en italiano, también va muy de acuerdo con las ideas del romanticismo tardío que representaría Refugio Barragán en las letras jaliscienses. Doña Refugio Barragán de Toscano empieza a escribir cosas propias ya, de su inspiración. Y antes de llegar a esta novela a la que nos estamos refiriendo, escribió poesía, escribió teatro, y ya había escrito una pequeña novela que habla sobre el bien y del mal. La hija del bandido es la segunda novela que escribe. Y como lo dice en la introducción de su libro, se trata de una serie de cuentos, de una serie de historias que le platicó su tía Mariana. Mi mamá era una lectora voraz, pero había el inconveniente de que solamente en ese siglo, fin de siglo y principio del 1900, solamente dejaban a las jóvenes leer ciertos libros de ciertos autores. De ahí que, por ejemplo, mi mamá se volvió lectora del padre Coloma,
¿sí? Porque nada más a él la dejaban leer. Y a doña Refugio Barragán de Toscano la leía a escondidas, porque esa solamente la tenían que leer varones o personas maduras. Y me platicaba mi mamá que en esa novela que aún conservo, que es la de 1887, se iba al fondo del corral y se escondía entre los leños, que luego que terminaba de leer algunos capítulos se trepaba en la barda del corral, y eran de esas tardes opalinas en que el sol se pone y se deja ver el volcán con su cúspide hendida, como está en el soneto de Carlos Pellicer, las dos rocas. Y se ponía a llorar mi mamá, pensando cómo en ese volcán, cómo en esas entrañas se desarrolló esa historia de amor, ese amor imposible, ese amor puro, ese amor romántico, ese amor angelical, todo, ¿verdad? Y imagino las lágrimas de mi mamá, pues en un dejo de inocencia, en un ámbito de azoro y de asombro a propósito de la novela. En la novela se habla de cómo comerciaban las personas, de qué tipo de riqueza había aquí, de las actividades agrícolas, de las actividades inclusive en la ciudad. Un poco también podemos ver quizá hasta las modas, ¿sí? Entonces, como toda obra literaria auténtica, es un reflejo de la sociedad de su tiempo. Es una novela digna de leerse al calor de horas santas, que es cuando las mamás apagaban el fogón, quedaba un rescoldo de lumbre, se quedaba la venita calentándose para cuando llegara el papá de trabajo, y mientras, mamá, cuéntanos un cuento. Desde luego Colombo es el personaje central de la novela, es el bandido legendario que se refugia en las cuevas del Nevado, como dice Juan José Arriola, del Nevado de Colima, aunque todo él está en tierras de Jalisco. Como punto principal está el Nevado de Colima. El personaje principal pareciera ser que es Vicente Colombo. Para muchas personas que han leído esa obra, la narran como la obra de Vicente Colombo, pero la obra recae precisamente en su hija, María, una mujer que nació precisamente de una de las fechorías de Vicente Colombo y que ha permanecido durante 15 años encerrada en los subterráneos del Nevado. A la edad de 15 años recibe una carta donde le dicen un gran misterio. Para ir a resolver ese gran misterio tiene que salir, tiene que abandonar los subterráneos, y ahí se inicia la trama de esta historia. La imagen del bandido en la novela universal tiene dos visiones. La del bandido bueno, al estilo el Robin Hood, Chucho el Roto, en donde siempre roba para darle a los necesitados, en donde siempre hay una causa justa detrás de sus fechorías. Sin embargo, este no es el caso. Refugio Barragán de Toscano delinea la imagen del bandido de Vicente Colombo como una persona malvada, como una persona mala, de la cual María, su hija, su único amor, lo único bueno que tiene, ahí es donde establece su punto de conflicto. ¿Cómo hacerle para que su tesoro, para que lo que más ama, pueda vivir en sociedad sin que le recriminen que es la hija del bandido? Y sabía de las remesas que había de aquí al puerto de Manzanillo, de Manzanillo para acá, que era lo que asaltaban, ¿no? Cuando llegaban barcos con riquezas, los asaltaban, y cuando salía de aquí el oro, asaltaban, porque era el único puerto de salida, ¿verdad? Con lo cual sitúa también a Zapotlán como una cosa estratégica, y al Nevado como una atalaya.
Roberto Chávez González. Yo nací en la Sierra del Tigre, propiamente en la Unión de Guadalupe. La autora Refugio Barragán de Toscano, la maestra Refugio Barragán de Toscano, nos narra y nos dice en su novela que Vicente Colombo salía de Zapotlán escureciendo como a las 7, 8 de la noche, y que se buscaban sus compañeros para ir a las andanzas, que era andar robando las haciendas y robar en el camino real a Colima. Colombo tenía un socio que era un aristócrata en Guadalajara, que tenía trato con la nobleza de la época y con los ricos y con los extranjeros, y entonces Colombo podía traficar todas sus influencias, todas sus artes dentro de una sociedad que llegaba hasta la Ciudad de México. Y esta parte de la novela pues también es interesante porque bueno, cumple con ese personaje de ficción, ¿no? Que es como un héroe o no sé, un antihéroe, o en dado caso me gusta la idea de un Robin Hood de esta región, que hacía el bien, pues sí lo hacía, tenía gente protegida, ayudaba a mucha gente. Vicente Colombo está resguardando el oro, y que se dice que desde ahí todo el que entra a querer obtener el oro que está enterrado en las cavernas o en los terráneos del Nevado, tiene que llevárselo todo de una sola entrada. Por lo tanto, como es mucho, nadie lo puede tener, y Vicente Colombo dice que le cierra las entradas, pero bueno, eso ya pasó hace muchos años y todavía la leyenda sigue. Y la leyenda continúa, que todo el que quiere entrar a las cuevas de los subterráneos del Nevado de Colima, o del Nevado, tiene que traerse todo o nada. Hay también otra situación. En este tipo de pueblos se mantenía hasta hace poco la creencia de que el volcán tenía en su interior una serie de venas por donde pasaba la lava, y que esas venas por donde pasaba la lava, cuando no estaba en actividad, quedaban allí. Esto es lo que hace posible la leyenda de los subterráneos. El túnel o el hallazgo, y era una especie así como como tipo noria hacia abajo, pero que en el tipo noria era toda forrada de ladrillos hasta abajo. Lo curioso está que en la parte de abajo, como a los 2-3 metros hacia abajo, se encuentran unos arcos, pero esos arcos ya están tapados del lado norte y del lado sur, y esos arcos están tapados con ladrillo. Decía yo que viene siendo unos túneles y subterráneos de Zapotlán, y que por ahí se dice que probablemente llegara hasta la Presidencia o un poquito hasta la Merced, y que de ahí se dice que también llegara a la escuela María Mercedes Madrigal. Lo que pasa es que cuando llegué aquí a la escuela estaba todavía un pozo, una noria, de cuando sacaban agua de aquellos tiempos. Entonces el esposo de la que era directora en ese tiempo, que era la maestra María de Jesús Martínez Fuentes, un día se metió para limpiar el pozo y sacarle la suciedad que tenía de tierra y basurita y eso. Entonces él vio un túnel, él vio una especie de cueva que seguía, pero no se atrevió a meterse. Él nada más se puso a limpiar, pero sí vio que estaba la cueva hacia este lado, yendo para el lado digamos, caminando rumbo al volcán, en esa dirección. Parece ser que le dio miedo al señor y ya no le siguió, pero según dicen era una entrada o una salida del túnel, de los túneles famosos de aquellos tiempos. Así es. Era un pozo de agua con lo que le llaman el pretil arriba, un brocal que le llaman, y tenía la ¿cómo le llaman? La polea para sacar agua.
pero era muy profundo porque pues no había agua al nivel del piso, tenía que bajar siempre mucho, pero tenía escalones para bajar, sí tenía escaloncitos, digamos no escalones, sino como huecos que servían como una escalera para bajar y subir. Sí, hace pues un año más o menos, o pasadito, que cortaron dos fresnos muy grandes que estaban aquí en el patio. Cuando quisieron quitar los troncos, les dio muchísimo trabajo porque eran unos troncos enormes. Entonces duraron varios días, hasta le prendieron fuego para que se estuviera quemando poco a poco. Pero ya al escarbar un poquito más, sacaron restos de huesos, supuestamente de caballo, porque eran las quijadas grandes. Y no sé si también eran de humanos, porque los apartaron los chicos y los grandes en diferentes cartoncitos y prendieron veladora. No sé si para que no les diera miedo, que no se les apareciera algo, no lo sé, pero ellos estaban ahí. Y en ese momento, cuando ya empezaron a sacar huesos, cubrieron con plástico negro para que nadie viera lo que estaban sacando ahí. Todavía mi mamá perteneció a la época en que aquí en el barrio me decía mi mamá, no, don fulano de tal, dice, era de los bandidos del Nevado. Era un señor que se paraba en la esquina de la casa y se embozaba y nomás se le veían los ojos porque usaba un sombrero ancho. Y se metía en su casa, había una noria muy honda que daba a los subterráneos del Nevado. De aquí se conectaba ese subterráneo a las cuevas de Apastépetl, y de Apastépetl había subterráneos que cabía un caballo entero, porque el personaje entra montado a caballo. Otros se dice que también se encuentran cuevas rumbo a Apastépetl. Ahora, vamos a lo popular. Se han gastado generaciones y generaciones de jóvenes, hoy ya menos que antes, que hacían peregrinación a las faldas del Nevado a buscar la famosa caverna, a buscar el tesoro. Formaban caravana de estar semanas enteras, y que si la encontraron y que no la encontraron y que se metieron en una grieta y que encontraban ceramios, encontraban vasijas rotas de antiguos habitantes de esas faldas. Y dentro de sus leyendas, la gente de campo, la gente de cerro, todos creaban leyendas. La leyenda de que no, yo tenía un abuelo que una vez se le perdieron unos becerros, y buscando esos becerros se metió a una caverna, a una cueva, y adentro encontró unos montones de oro y se llenó las bolsas de oro. Ese cuento lo oí repetido por lo menos 10 veces en gente que venía a ver a mi papá para alguna cosa de acá, de la falda del volcán, y al salir oyeron una voz que decía, todo o nada. Y decía, ¿cómo que todo o nada? Si la voz decía, ¿te llevas todo el oro o nada? Yo decía, no, pues yo no me puedo cargar el oro. ¿Ves ahí la imposibilidad ya? ¿Ves ahí ya la paradoja de la fábula? ¿Sí? Entonces, al salir, se le convertía en terrones el oro que se había metido. Cuando viene Colombo disfrazado de arriero, qué bonito es eso, ¿no? Entraba, por ejemplo, con cestas que traía llenas de trigo. Colombo siempre traía armas escondidas en los granos de maíz, de trigo, de todo eso. Luego se disfrazaba con sus zarapes, traía yo creo que su daga de sayula, una daga china, y todo aquello, el sombrero que usaba. Entonces él entraba y salía, es lo más divertido de todo, era como un Robin Hood o un Superman, porque era un héroe. En cierta manera fue un héroe que claro, finalmente con la leyenda pues se vuelve, si no digno de imitar, por lo menos de admirar, ¿no? Mucha gente admiraba las hazañas del gran Colombo, no se diga sus incursiones a Guadalajara, donde se llegaba a mezclar con la gran sociedad,
Sin embargo, es importante destacar que para entonces Tonila era un centro de reunión.